Y podemos hacer cualquier cosa. Esta elección amañada en Moldavia puede anular los resultados electorales en Rumania. Todo es para proteger la democracia, y estamos destruyendo la democracia en el proceso. Este es el núcleo del fundamentalismo ideológico. No se trata de qué es la democracia. Nosotros somos la democracia, y todo lo que hacemos es en su defensa. Esto es, nuevamente, una lucha del bien contra el mal, y hay mucho radicalismo que surge de esto. Hola a todos, soy Pascal, de Estudios de Neutralidad, y mi invitado hoy es una vez más mi amigo y colega, el Dr. Glenn Diesen, quien es profesor en la Universidad del Sureste de Noruega. Glenn, bienvenido de nuevo al canal. Gracias. Es bueno verte de nuevo, Pascal. Fue bueno verte también. Y antes de que entremos en el tema de la segunda parte de esta charla, que va a ser sobre las ONG, realmente necesitamos abordar lo que está sucediendo ahora mismo en Europa, porque las cosas parecen estar sucediendo a la velocidad de la luz. Desde que tuvimos el anuncio de que hubo una llamada telefónica entre Vladimir Putin y Donald Trump, ahora, en la conferencia de seguridad de Múnich, J.D. Vance dio un gran discurso y reprendió a los europeos por ser muy antidemocráticos, y sorprendió a todos allí. Se han anunciado nuevas noticias de que el señor Lavrov y el señor Rubio en realidad tuvieron una conversación en esa reunión, y ahora se está preparando una reunión entre Trump y Putin en Arabia Saudita, y que los estadounidenses tienen la intención de hacer algo que la gente en este canal ha estado diciendo durante 2 años, que es que los estadounidenses y los rusos pueden hacer la paz e imponerla al resto. Y parece que esta es la dirección en la que van las cosas, y los europeos están furiosos. Glenn, ¿qué opinas de la situación? Bueno, como dije, mucho de esto era predecible. Si ves lo que los europeos han hecho en los últimos años, y especialmente en los últimos 3 años, se han vuelto cada vez más dependientes de los Estados Unidos. Cuando te haces tan dependiente, también ves que han estado fallando en defender sus intereses más básicos. Y cuando no defiendes tus intereses, te vuelves aún más dependiente de los Estados Unidos. Además, habrá oposición emergiendo en la periferia, porque cualquier país que realmente no persiga su interés nacional dejará un gran vacío. Ahora, lo que ha sucedido es que los europeos obviamente se están dando cuenta de que ya no son necesarios. Los estadounidenses realmente ya no necesitan escuchar a los europeos. Sé que todos quieren hacer que esto suene como si fuera solo Trump, pero ten en cuenta que fue Biden quien hizo estallar el gasoducto Nord Stream, y él es quien impulsó esta ley de reducción de la inflación, lo que llevó a muchas industrias alemanas a trasladarse a Estados Unidos, y nunca se dijo nada en Europa. Así que de hecho, el primer instinto siempre es buscar excusas para ello. Así que creo que esto ha sido bastante. Ha estado viniendo desde hace mucho tiempo. Así que ahora, por supuesto, en lugar de ser recompensados por la sumisión, vemos que los estadounidenses efectivamente pueden dictar términos, y luego, por supuesto, también vienen a Europa y expresan cierto desprecio por cómo se maneja la oposición política aquí. Y sé que hay mucha oposición a lo que dijo Vance, pero si lees los periódicos, es bastante interesante aprender lo que los periodistas quieren que pienses. Pero escucha lo que realmente dice, porque con qué exactamente están en desacuerdo. Escuché muchas charlas enojadas después donde mencionaron MAGA, putinista, fundamentalista cristiano, populista. Pero, ¿qué fue exactamente lo que dijo que estaba tan incorrecto? Así que creo que sí, se avecina un gran cambio. Y como siempre, creo que los europeos se molestan mucho cuando la realidad golpea. Recuerdo que tuve una entrevista con un representante ruso en las Naciones Unidas hace 2 semanas, y él también decía, no, probablemente los estadounidenses, ahora los europeos no tendrán ningún papel en las negociaciones. Como no los queremos allí, no tienen sentido, y los estadounidenses tampoco, probablemente no. Así que esto es predecible,
pero vivimos en nuestra propia pequeña burbuja. Y tenemos que ser honestos. ¿Por qué se incluirían los europeos? Han hecho estas demandas extravagantes que no son serias de ninguna manera. Además, durante 3 años, rechazaron incluso la diplomacia básica. Olvídate de las negociaciones. Ni siquiera querían sentarse a la mesa con los rusos. De vez en cuando podrías tener una reunión de la OSCE, pero cuando los rusos hablan, los europeos se levantan y salen de la sala en una especie de demostración de su maravillosa virtud. Así que no creían en esto. Además, ahora incluso indican que no les gustan estas negociaciones. Tienen este mantra de que Ucrania determinará todo, pero eso no refleja la realidad en absoluto, y no tienen ninguna alternativa. Simplemente se oponen a esto. Entonces, ¿qué harías si estás en Washington y ves que los europeos resistirán y lucharán contra cualquier negociación? Y realmente no necesitas tenerlos allí porque ya no son tan relevantes. Han cedido gran parte de su soberanía. Así que el sentido común es que están siendo excluidos. Y eso es lo que estás viendo. Tienes que ajustarte a la realidad si quieres ser parte de la realidad. Y mientras los europeos vivan en esta burbuja, donde pueden seguir dictando términos incluso después de haber perdido la guerra, no tiene ningún sentido. Es como tener a Hitler en el búnker al final, tratando de decirle a Stalin qué hacer y cómo será la paz de posguerra. No tiene ningún sentido en absoluto, pero aquí es donde estamos. Es fascinante para mí, porque muestra que las personas en el poder, las personas ahora en la Conferencia de Seguridad de Múnich y que hablan allí, realmente creen en esta ficción. Me he estado preguntando esto durante los últimos 3 años. ¿Creen en las narrativas que crean? ¿O están diciendo falsedades a sabiendas que solo usan porque son convenientes? Pero parece que o realmente las creen o ahora están tan atrapados en lo que dijeron que crearon un conjunto central para sí mismos del que no pueden salir. Pero es solo lógica básica, ¿no? Vas por el camino más fácil o el camino con menos resistencia para lograr lo que quieres. Y si lo que Estados Unidos quiere lograr es salir de la guerra en Ucrania, entonces no vas a través de los europeos. Así que en lugar de tratar con, digamos, 25 o 30 estados, tratas con el principal otro. Suelo decir que si te conviertes en un caniche, no te sorprendas de que la gente te trate como un caniche. Y ese es el papel de los europeos, todos ellos en este momento, incluido el Reino Unido. Esta incapacidad actual de Europa para entender su propia posición y verse desde afuera, porque los chinos también lo ven, los indios también lo ven, el sur global lo está viendo, y han estado diciendo algo al respecto incluso, pero los europeos no escuchan. Siguen dando lecciones a todos sobre lo que está sucediendo, sin entender que son ellos los que están atrapados en una ideología realmente extraña que los aleja mucho de la realidad. Esta guerra ahora trae de vuelta la dura realidad de que Rusia fue sistemáticamente subestimada. Rusia es capaz de mucho más de lo que incluso nuestros medios y nuestro liderazgo nos dijeron. Ahora, ¿qué hace esto con el futuro de Europa dentro de lo que va a seguir siendo un sistema, verdad? Quiero decir, Europa misma no va a desaparecer del globo, ¿verdad? Pero se encuentra con otro paradigma radicalmente nuevo, ¿no es así? Sí, mucho, porque este es el desmoronamiento de este occidente político que hemos visto no solo durante la Guerra Fría, sino también después de la Guerra Fría. Pero creo que tienes mucha razón, y esta es toda la narrativa que construyeron para sí mismos, que los rusos están atrasados, están luchando con palas, están robando lavadoras para llevarse los chips de computadora. De alguna manera tenemos que aceptar esto, porque si no, entonces puedes ser acusado de intentar ensalzar al ejército ruso. Sabes, tienes 2 conjuntos de narrativas, la rusa y la nuestra, y tienes que elegir la correcta si quieres tener tu legitimidad y que se te permita hablar.
Así es como funciona. Pero tuvimos estas narrativas extrañas desde el principio. Dijimos, no podemos tener diplomacia. Como dice el jefe de política exterior de la UE, Josep Borrell, no hablo con criminales de guerra, y Putin es un criminal de guerra, así que no hablo con ellos. Bueno, ya sabes, este es el principal diplomático. Entonces lo que la UE dijo durante 3 años es, no vamos a hablar con los rusos. En otras palabras, esto tendrá que resolverse en el campo de batalla. O Rusia puede capitular o nada. Esto es todo, porque no estamos hablando con ellos. Esta es la única opción. Así que ganar o capitular. Ahora, si tuviéramos la honestidad de reconocer que Rusia considera esto como una amenaza existencial, uno no tiene que estar de acuerdo con ello. Pero si reconocemos que esto es obviamente muy genuino, ellos ven esto como una amenaza a su supervivencia. Y ahora los ponemos en una posición en la que no hablaremos con ellos y decimos que lucharemos hasta el final. O capitulan o ganan. Ahora, por supuesto, van a luchar. Pero ni siquiera podemos reconocer que saben cómo luchar porque son tan atrasados, decimos. Eso es una semana. La próxima semana, por supuesto, son todopoderosos. Pero tenemos esta narrativa loca que todos tienen que seguir. E incluso cuando hablamos de paz, nos acostumbramos a las mismas ideas una y otra vez, de que, bueno, tenemos que enviar más armas a Ucrania. De esta manera, tendrán una ventaja en la mesa de negociaciones. Pero dijimos esto durante 3 años. No tienen más mano de obra, no tenemos más armas. Entonces, ¿qué estamos haciendo exactamente? Hacemos que esto suene como si también lo vendiéramos como una traición. No podemos traicionarlos. Pero ¿cuál es realmente la traición aquí? La traición no es encontrar la paz cuando sabes que cada día los ucranianos solo perderán más hombres. Perderán su infraestructura, perderán más territorio. Y aún así, necesitan incluso frustran. ¿Cómo no es esto una traición? La mayoría de los ucranianos quieren negociaciones, están dispuestos a ceder el territorio y todo. Entonces, ¿por qué es esto una traición? Para mí, las traiciones masivas fueron cuando derrocamos al gobierno. Fue cuando no implementamos Minsk. Fue en 2019 cuando el 73% de los ucranianos votaron por la plataforma de paz de Zelensky, y a través de ONG hicimos todo lo posible para revertir esta elección. Y por supuesto, en 2022, cancelando o saboteando los acuerdos de paz de Estambul. Esto para mí fue una gran traición. Y como dice el ex asesor de Zelensky, Arestovich, las personas que se negaron a dejarnos negociar la paz hace 3 años, todavía no quieren permitirnos negociar la paz hoy. Y esto es, sí, ahora al alejarnos de esto, lo llamamos una traición. Para mí, es simplemente muy loco. A menudo necesitamos a personas externas para entender en qué burbujas hemos entrado, porque recuerdo que los franceses confundieron mucho a los chinos. Fueron allí a hablar con los chinos, preguntando, ¿pueden ayudarnos a llevar a Putin a la mesa de negociaciones y finalmente terminar esta guerra? Y es como sí, nosotros también queremos que esta guerra termine. Bueno, pero Putin está dispuesto a hablar. Nunca cerró la diplomacia con nadie, pero no queremos hablar con Rusia en absoluto. Así que no queremos ninguna diplomacia. Entonces, ¿qué exactamente esperamos que hagan los chinos? Oh, sí, no, solo ponles sanciones, rómpelos. Sí, de nuevo, queremos derrotar a los rusos. Eso no son negociaciones. Tenemos estas cumbres de paz como las que tuvimos en Suiza donde decimos, oh, tenemos una cumbre de paz, son maravillosas. ¿Cómo traer la paz? Y no invitamos a Rusia, no hablamos sobre sus intereses de seguridad. En cambio, tenemos personas como el presidente polaco que habla sobre dividir el país en 200 piezas. Y están diciendo abiertamente que el objetivo de esto es movilizar a la comunidad internacional contra Rusia. ¿Qué parte de esto es una cumbre de paz? De nuevo, creamos estas burbujas realmente absurdas, pero todos tenían que aceptarlo. De lo contrario, sí, puede ser excluido. Yeah, you can be pushed out. But that's exactly the corner that
Eso es exactamente el rincón en el que, bueno, la administración Biden también, pero los europeos aún más, se maniobraron cuando empezaron, y lo hicieron muy temprano, a equiparar a Vladimir Putin con Adolf Hitler. Y Adolf Hitler aquí es realmente solo una palabra, un relleno para diablo, ¿verdad? Es como el mal puro, ¿verdad? El bien puro contra el mal puro. Y si haces eso, entonces no hay salida, ¿verdad? No hay espacio para la neutralidad, como estudio, ¿verdad? No hay espacio para ninguna otra solución que no sea derrotarlo completamente, ¿verdad? Y eso es para lo que te preparas. Y luego, si no eres capaz de hacerlo, si eres materialmente incapaz, bueno, entonces te quedas sin salida. Y ahora, entonces la pregunta para mí ahora es, ¿aceptarán los europeos realmente que tienen que tragar una píldora que no están dispuestos a tragar? Permíteme ponerlo de esta manera. Los japoneses, cuando se rindieron en el 45, el emperador, en la grabación que creó, dijo algo así como, ahora tenemos que sufrirlo, tenemos que sufrirlo. ¿Cuál era la palabra ahora? ¿Lo inimaginable o lo insufrible o soportar lo insoportable? Sabes, pero deja claro que todo lo que se ha dicho hasta ahora se cumplirá respecto a los estadounidenses. Ahora tenemos que aceptar esto. ¿Tendrán los europeos que aceptar que sucederá lo contrario de lo que querían hacer? ¿O harán algo completamente loco? Quiero decir, el Reino Unido y Francia tienen armas nucleares. Poseen cierta lógica última, pero tendrían que estar bastante locos para incluso enviar tropas a Ucrania, algo así, para intentar trabajar por separado. Bueno, la cuestión es que la locura proviene de muchas razones. Si miras los comentarios de Pete Hegseth, una de las razones por las que sacudió tanto a los europeos no fue solo por los comentarios sobre Ucrania. Ahora, el tema ucraniano fue grande. Dejó muy claro que esta es la posición de Trump. Y creo que fue bueno que él transmitiera el mensaje, porque Trump parece improvisar mucho. Nunca sabes si debes tomar literalmente lo que está diciendo, pero quedó muy claro que no habrá membresía en la OTAN como parte de un acuerdo de paz. Ucrania no recuperará sus territorios. Esto es solo sentido común. Pueden perder cientos de miles de personas más intentándolo, pero no va a cambiar nada, no van a recuperar esto. Y tercero, Estados Unidos no va a ser parte de ninguna garantía de seguridad. No vamos a ser arrastrados a una guerra. Entonces, incluso si los europeos envían fuerzas de paz o alguien para proporcionar una garantía de seguridad, no tendrá nada que ver con el artículo 5 de la OTAN. En otras palabras, si terminan en un enfrentamiento con los rusos, Estados Unidos se mantendrá al margen. Esto fue bastante dramático, porque es Estados Unidos anunciando que está dejando Ucrania, el proyecto de Ucrania, que la guerra por poder se ha perdido. Ahora, no solo es esto, sino que también dejó claro que Europa ya no es nuestra principal prioridad estratégica. Nuevamente, esta visión estrecha en Europa es que, bueno, son populistas, son de derecha, pero no, este es el cambio en la distribución internacional del poder. El mundo que fue creado o se intentó crear después de la Guerra Fría, uno de unipolaridad, se ha ido. En el mundo unipolar, Estados Unidos podía dominar cada rincón del mundo. Ahora hay un cambio, como Rubio también reconoció. La seguridad significa algo muy diferente entonces. Y como reconocen, si vas a intentar ser un Estado unipolar, manteniendo a raya a todas las demás potencias rivales, entonces todas se unirán y te equilibrarán colectivamente. Eso es lo que les preocupa en Washington, que los rusos estén trabajando con los chinos, los iraníes, todos, para equilibrar colectivamente a Estados Unidos, no solo militarmente, sino también económicamente. Así que, el principio completo de cómo conceptualizamos la seguridad en un sistema unipolar es que cada Estado tiene que reconocer que Estados Unidos es tan poderoso que ni siquiera pueden imaginar, que ni siquiera pueden aspirar a desafiarlo. Esa es la seguridad bajo la unipolaridad. No tienes que tener en cuenta lo que piensan los rusos o los chinos, siempre y cuando sepan que nunca podrán desafiar a Estados Unidos. Este es el gobierno mundial. Este es el policía mundial.
Ahora, si reconoces que este momento ha terminado y tienes un sistema multipolar, tienes que reconocer la forma tradicional de ver la seguridad, que es la de seguridad indivisible. Si colocas tus misiles y tropas en las fronteras de Rusia, ellos tendrán que responder para elevar su propia seguridad. Así que ahora pasamos de un sistema donde no teníamos que preocuparnos si socavamos la seguridad rusa o no, lo cual era muy explícito en los años 90. Este es un sistema que estamos estableciendo. Y ahora tenemos que cambiar el sistema. Y sí tenemos que tomarlos en cuenta. Ahora, esto puede ser muy dramático para los europeos, porque durante los últimos 30 años crecieron en un sistema donde decían que mientras estuvieran al lado de Estados Unidos y hicieran lo que se les decía, no tenían que preocuparse por nadie. No tenemos que preocuparnos por los rusos. Podemos crear una Europa donde el país más grande de Europa no tenga voz en absoluto. Y esto es algo normal. Y todo esto se está desmoronando. Así que tiene que haber algún reconocimiento de lo que está sucediendo en el sistema internacional, como el ascenso de Oriente, por ejemplo, y el declive relativo de Occidente, especialmente Europa. Esto cambiará cómo funciona el mundo. No tienes que gustarte, pero no puedes simplemente retirarte a esta burbuja donde cada vez que tienes alguna oposición es porque alguien odia la democracia o alguien es malvado. Y creo que este es un tema clave. Nuevamente, todo es una lucha entre el bien y el mal. Y también sé con certeza que esto es muy único en Europa, pero por muy buenas razones a las que podemos volver. La pregunta, sin embargo, es si el sistema europeo es capaz de corregir eso. Porque lo que hemos visto en Estados Unidos es, en realidad, este cambio que está llegando. Y esta realización de que, no podemos hacer esto. No, esto no es de nuestro interés. Es en realidad uno democrático. Porque Trump ganó con la plataforma de paz y ahora está implementando eso para su crédito. Y ese es un cambio que vino de ese sistema democrático, ¿verdad? Es como, está bien, no podemos hacer esto. Cambiamos la cima. La cima ahora está cambiando la política y está reconociendo todas estas limitaciones con las que Estados Unidos está operando. Mientras que Europa todavía pretende que Estados Unidos opera con recursos ilimitados, lo cual es tan dramático. Pero es el sistema que tenemos en Europa, el sistema político, capaz de producir el cambio necesario. Porque lo que vimos en Rumania es que en el momento en que una persona que reconocería estas limitaciones está a punto de llegar al poder, el sistema realmente se derrumba y lo expulsa, ¿verdad? Y están tratando de hacer eso con Orbán. Están tratando de hacer eso con otros disidentes. Europa está tratando de limpiarse del disenso a la burbuja epistémica. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, creo que la principal debilidad clave, si quieres ver por qué los europeos son incapaces de ajustarse a la realidad, y también por qué los europeos no van a poder aceptar lo que está sucediendo y cambiar las políticas, es porque, como dijiste antes, ¿cuántos son ahora? 27 Estados miembros de la OMC. A veces pierdo la cuenta. De todos modos, ¿cómo se logra el consenso? ¿Cómo se logra que todos estén de acuerdo con las mismas ideas? Por supuesto, puedes marginar a la oposición política, que es una de las debilidades de Alemania, donde Angela Merkel simplemente dejó a la oposición en la periferia, a los que no se consideran aceptables, que no se alinean. Pero es algo mucho más profundo. Siempre que los europeos dicen, ya sabes, ¿qué nos une? ¿Por qué todos tenemos la misma política? Es decir, ¿cómo puedes tener 28 países con diferentes intereses nacionales y que todos estén de acuerdo en todo? ¿Cómo es esto posible? Dicen, bueno, lo que nos une son nuestros valores. Y esto suena, ya sabes, maravilloso. No estamos unidos por intereses, sino por valores. Pero el problema aquí es que esto crea trampas retóricas. Quiero decir, ¿cómo? Y ya vimos esto desde la década de 1990 cuando querían expandir la Unión Europea. ¿Cómo puedes lograr que todos estén de acuerdo en esto? Porque obviamente los franceses, por ejemplo, no estaban tan ansiosos de hacerlo. Pero lo que haces es enmarcar un tema como un conjunto de valores.
Así que el proyecto europeo se trata de mejorar la democracia y la libertad. ¿Está todo el mundo a favor de promover la democracia y la libertad? Sí, de acuerdo. Entonces, ¿quién se opondrá a la expansión de la UE? Se vuelve muy difícil porque ahora dices, bueno, expandir la UE es imposible. Es una virtud, es un movimiento para el bien, es moralidad. Así que si te opones, es malo, es casi malvado. Tomas toda esta complejidad de lo que realmente significa expandir este bloque económico. No solo eliminas toda la complejidad, sino también la capacidad de mitigar algunos de los posibles problemas que podrían ocurrir. Y han ocurrido muchos problemas. Luego lo conviertes en un tema de bien contra mal. Tendemos a hacer esto en Europa ahora, con más o menos todo. Todo es un encuadre moral. Todo siempre se trata de democracia o maldad. Entonces, si hablas de paz en Ucrania, ¿cómo terminar la guerra? ¿Qué están haciendo los europeos? Están discutiendo, ¿sabes? ¿Cuáles son las alternativas? ¿Cómo podemos poner fin a la guerra? ¿Tenemos, ya sabes, algún otro plan? No. Solo dicen que, bueno, o continúas la guerra y apoyas la democracia y la libertad, o te rindes a Hitler. Y eso es todo. Así que todo es bueno contra malo. Así que ya no puedes reconocer la realidad y ajustarte a ella. Y hemos hecho esto durante tanto tiempo. Recuerdo en los años 90, salimos de Gran Bretaña, en el 95, el concepto de Eurospeak es exactamente como usas este encuadre moral tu lenguaje. Y sabes, maravilloso plums. Siempre que se centraliza la toma de decisiones de los parlamentos elegidos a Bruselas, dicen, oh, es la integración europea, es cada vez más Europa, es una unión cada vez más estrecha. Y siempre que los estados que ni siquiera son parte de la Unión Europea tienen que comenzar a adherirse a la gobernanza externa, es decir, las reglas de la Unión Europea, dicen, oh, están haciendo la elección europea, están confirmando la perspectiva europea. Pero nunca decimos, bueno, ¿qué pasa con responder realmente a sus representantes electos? ¿Debería funcionar la democracia? No. Tienen que mostrar sus valores compartidos y perspectiva europea. Así que nunca hablamos de la realidad. Solo tenemos este lenguaje. Decimos, oh, esto es algo bueno, esto es algo malo. Y tienes esta división binaria. Y en esta división binaria no hay espacio en absoluto para la disidencia. El mejor ejemplo es Viktor Orbán cuando dijo, escuchen, esto es una locura. Vamos a la guerra, luchando una guerra de poder contra Rusia. No podemos ganar esto, y estamos destruyendo a Ucrania en el medio. Esto es muy inmoral. Al menos hablemos con Ucrania y Rusia para ver qué aspecto hay para la paz. Sabes, traicionas la democracia. Eres un populista. No te importan los derechos humanos. Estás dando la espalda al sueño europeo. Este es el lenguaje que tenemos. Y todo el propósito no es accidental, sino que el propósito es desvincularse de la realidad. Es porque ahora no puedes disentir. Todo es bueno contra malo. En eso se basa ahora la unidad, y es muy peligroso. Y pensamos que es tan bueno porque lo llamamos valores compartidos, pero es muy peligroso. Sí, y la parte loca de este momento, y es realmente difícil de entender, pero una vez que lo ves, es imposible no verlo, es que ahora realmente necesitamos que el vicepresidente de los Estados Unidos venga a Europa para advertirnos en Europa. Chicos, despierten, están socavando precisamente aquello de lo que están gritando a todo pulmón. Si no te preocupa que las elecciones en Rumania sean canceladas por algún rumor porque ganó la persona equivocada, y luego estás contento con eso. Si estás pensando en empezar a prohibir partidos políticos importantes en Alemania, entonces estás en el camino equivocado. Si empiezas a trabajar oficialmente contra la libertad de expresión con las políticas que creas, entonces no estás en el camino democrático. Si solo aceptas las reglas o ideas que vienen, y son virtuosas y buenas, vienen del centro, y descartas completamente a los Estados miembros y desconsideras los intereses y el discurso legítimo, entonces estás en un camino totalitario. Que esto ahora sorprenda a los europeos es profundamente preocupante, porque eso es exactamente lo que es.
Bajo el lema de Salvemos la democracia, la Unión Europea está socavando cada uno de los principios que representa. Y el mejor ejemplo fue cómo trataron a Georgia, que crea una nueva ley de acuerdo con su propio proceso constitucional. Y la UE exige que eso se elimine por completo, ¿verdad? Porque la UE le lo dice. Decidieron no elegir partidos que quieran unirse a Europa, que quieran adherirse de inmediato, que quieran ir a la UN y que quieran unirse inmediatamente a la OTAN. Y se les dice que esta es una elección prorrusa. Cada país que tiene la opción de elegir una Unión Europea significa para la UE, en este momento, tienes que elegir esta. Tienes que implementar nuestras políticas, o de lo contrario, no consideramos tus elecciones como reales. Así que es una mentalidad muy totalitaria, en realidad, bajo la cual operan estas personas. ¿No es así? Bueno, es así. Y de hecho, iba a escribir un artículo o hacer un video sobre este concepto que tenemos en el ámbito académico, que es que el fundamentalismo ideológico se presenta como, ya sabes, no juzgas a los actores en función de lo que hacen en el sistema internacional, sino por la identidad política que se les asigna. Así que nosotros somos buenos, ellos son malos. Pero no se trata de lo que es democrático, y estableces métricas claras, y ves hasta qué punto ambos lados siguen los ideales democráticos. No, es quién eres. Así que somos democracia. Por lo tanto, todo lo que hacemos es para apoyar la democracia. Así que cuando ves cada vez más en toda Europa este llamado a más censura y cancelación, bueno, tenemos que hacerlo para proteger la democracia. Tenemos que censurar a la oposición. En Alemania, ya sabes, la principal oposición ahora es el AfD. No me importa si te gustan o no. Son aquellos por los que la gente ha votado. Y entonces, bueno, no nos gusta. Son una amenaza para la democracia. Así que para proteger la democracia, podríamos tener que prohibir al principal partido de oposición. Los medios están hablando de esto. El gobierno está hablando de esto. Y estas son algunas de las cosas que están generando preocupaciones en los Estados Unidos. Y de nuevo, si tienes gobiernos electos, ya sea Eslovaquia o Hungría, hablando de paz, también son elegidos. Entonces, todo es, ya sabes, capitulación. Ahora son hombres de Putin. Y esta fue toda la idea detrás de las revoluciones de colores también. La gente ha elegido democracias, han votado por el gobierno, pero apoyaremos a la sociedad civil, que preferimos, porque ya sabes, no es por quién votas. Si quieres tener una política pro-UE y anti-Rusia, significa que ahora te estás alejando del autoritarismo hacia la democracia. Esto es democracia. Así que ya no se trata de por quién votas. Y también, como dije antes, en Ucrania en 2019, el 73% votó por la plataforma de paz. Los europeos dijeron, bueno, eso significa que podrían normalizar las relaciones con Rusia. Pero esto es capitulación. Oh, bueno, eso no es democracia, porque democracia significa que te estás alejando de Rusia hacia nosotros. Así que ahora tenemos que socavar el resultado democrático y también empujar al país hacia la guerra. Y como todos señalaron correctamente, Georgia, ya sabes, tuvieron una elección. Es libre y justa. Querían un gobierno que dijera sí, queremos ser parte de la UE, pero no queremos convertirnos en una línea de frente contra los rusos. Correcto. Bueno, eso no es lo que queremos. Así que, ya sabes, lo derrocamos. Y cuando intentamos derrocar al gobierno, ¿cuál es el lenguaje? Oh, es para proteger la democracia. Porque si empiezas a intentar hacer las paces con Rusia, bueno, entonces claramente no estás eligiendo la libertad, que es la UE, frente al autoritarismo, que es Rusia. Y podemos hacer cualquier cosa. Esta elección amañada en Moldavia puede anular los resultados electorales en Rumania. Todo es para proteger la democracia. Y estamos masacrando la democracia en el proceso. Este es el núcleo del fundamentalismo ideológico. No se trata de lo que es la democracia. Somos democracia. Y todo lo que hacemos es en defensa de ella. Esto es, nuevamente, una lucha del bien contra el mal. Y hay mucho radicalismo que surge de esto. Estaba esperando este momento en que Ursula von der Leyen o una de estas personas se ponga frente a las cámaras y realmente diga,
Yo soy la democracia, como el buen viejo rey francés, como l'état c'est moi, o la démocratie c'est moi. Solo estoy esperando eso. Sí, pero eso es lo que dijeron. Pistorius, él sube después de Vance y dice, esto es terrible. ¿Cómo puedes decir todas estas cosas sobre toda la censura y la intolerancia a la oposición? Ahora estás tomando el lado de los autoritarios. Somos democráticos, y no refutó ninguno de los argumentos que se hicieron. Simplemente dijo, más o menos como dijiste ahora, somos una democracia. Si nos criticas, criticas a la democracia, lo que significa que estás tomando el lado del autoritario. Ni siquiera intentó proteger o defender el sistema político en Rusia o China. Vance simplemente dijo, sabes, estás traicionando los valores que afirmas defender. ¿Cuál es el contraargumento? Somos una democracia. No puedes decir eso. Quiero decir, es realmente loco, pero aquí es donde estamos. Y dado el hecho de que no aceptamos ni permitimos ninguna oposición real, ningún disenso por la misma razón, creamos esta burbuja de cámara y eco, donde esto de repente suena. Es muy absurdo de ver. Det ser på en esmomål payum para rescatarnos de nuestro fotoregismos, al menos intelectualmente, para que podamos empezar a ver esto con claridad nuevamente.